Muy buenos días. Buenos días. El Señor les bendiga. Amén. Estamos en una serie que ya nos quedan 2 sesiones para terminar y esperamos que esta serie de predicaciones estén tocando sus corazones poderosamente y los estén llevando a vivir en una agradable, grata experiencia espiritual sobrenatural en el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos una vida sobrenatural, no que sigamos viviendo una vida como la de este mundo, donde nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos, proveemos, recibimos y ya. No, esa no es la vida. Esa es la vida que este mundo enseñó. Pero por eso el Señor Jesucristo vino y cuando inicia su ministerio, lo primero que dice es: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él dijo eso, se estaba cumpliendo la palabra profética que había anunciado montones de años atrás, cientos de años atrás, que un día Él vendría y que Él traería libertad a los cautivos. Pero hay quienes quieren seguir siendo cautivos porque aman este mundo, aman el pecado, aman todo lo que hacen y creen que están bien. Y por eso el título del mensaje para el día de hoy es: Jesucristo me exige que le escuche. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, sin necesidad de tener que Él se bautizara, Él se bautizó para darnos ejemplo porque en Él no había pecado? El Espíritu Santo vino sobre Él en el momento de su bautismo, ¿cierto? Y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo: He aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, que le escuchemos a Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Creador del cielo y de la tierra, Santísimo Señor, hoy te damos la gloria, hoy exaltamos tu santo nombre, hoy creemos que tú eres Dios Todopoderoso. Creemos que tú fuiste quien nos dio el aliento de vida y quien ha perdonado todos nuestros pecados, Santísimo Rey. Pero nos pides que te escuchemos, que seamos responsables en oír tu palabra para ponerla por obra, Santísimo Señor, porque sabemos y ahora entendemos que solo así tú y tu santo nombre serán glorificados. Por eso te reverenciamos hoy, Señor. Por eso levantamos tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, sobre la vida de cada uno de quienes están aquí con nosotros en este día. Y te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, dice en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Repito, Lucas 10, versos 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto
que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. Amén. Amada iglesia, toda la vida y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente para que cada uno de nosotros le escuchemos. Página tras página, en los evangelios, a través de todo el Nuevo Testamento, están llenos de tanta sabiduría para cada uno de nosotros. Pero nosotros andamos corriendo detrás de la oferta de este mundo, detrás de lo que este mundo dice. Es que te ofrecen y te ofrecen y te ofrecen, y nosotros corremos como borregos detrás de toda la oferta de este mundo. Que es que para ser importante en este mundo hay que tener dinero, que para ser importante en este mundo hay que viajar, que para ser importante en este mundo hay que adquirir una posición, que para ser importante en este mundo hay que tener una carrera profesional, que para ser importante en este mundo hay que pertenecer a una institución de gobierno o ser una persona. ¿De qué? Y el Señor dice, como le dijo a Marta: María ha escogido lo que es verdaderamente importante, y eso que ella descubrió no le será quitado. Y ese es el reino de los cielos. Esa es la esperanza viva que cada uno debemos tener. Es por eso que todos y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión, una vez y para siempre: escucharlo a Él. Porque es que nos negamos, es que decimos: no, yo no voy a la iglesia porque es que yo no soy religioso, yo no quiero ser un fanático como usted que se la pasa allá cada 8 días, yo no quiero ir allá porque es que no quiero que me tilden a mí de que yo soy un religioso o un fanático o un legalista, cuando no se dan cuenta que lo que se están perdiendo es de escuchar la verdadera sabiduría que Dios preparó en el gran libro para que vengamos a Él y vivamos en el verdadero camino. Por eso vamos a ver hoy unas razones grandes por las cuales el Señor exige que le escuchemos y por las que tantos no lo quieren escuchar. Primero, jamás hombre alguno habló como ha hablado este. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es tan asombroso y tan intimidante que sus enemigos querían librarse de él. Por eso los fariseos enviaron guardias del templo para arrestarlo. Porque apenas empezaron a escuchar sus palabras, lo primero que se les ocurrió no fue escucharlo para arrepentirse, sino para matarlo. En Juan 8:32 nos dice: cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Pero para su desgracia, los guardias regresaron con las manos vacías. Y deben saber esto, no porque Jesús tuviera muchos guardaespaldas como muchos andan hoy, ¿no? Los que se creen importantes o los que consideran algunos que son importantes y otros les hacen reverencia, es dependiendo cuántas camionetas llevan detrás y cuántos guardaespaldas tienen. Y se sienten orgullosos de decir, ¿cómo es que dicen? Mi esquema de seguridad. El Señor no tenía nada de eso.
sino porque sus enseñanzas eran asombrosas. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto fue lo que les dijeron: jamás hemos visto a hombre alguno que haya hablado como este. Esto está allá en Juan 7, 45 al 46. Una vez escucharon hablar a Jesús, no pudieron llevar a cabo la orden que habían recibido de arrestarlo. Y en Marcos 7, 14, Jesús llamó a la multitud para que se acercara y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Y oyera, escuchara. Escuchen todos ustedes y traten de entender. ¿Y quién da ese entendimiento? Él mismo. Dios Todopoderoso. Esa es su voluntad. Él quiere venir a ti. Él quiere que tú le escuches. Él quiere que tú dispongas tu corazón, que te levantes con tus propios pies que Él te dio para caminar, con tu voluntad que te la dio Él expresa para que camines y para que dejes de andar poniendo tropiezo. Es que mi jefe me tiene con exigencias, es que mi esposo me prohíbe ir a la iglesia, es que mi esposa no quiere ir, es que los niños me tienen ¿cómo se dice? Abrumada con el trabajo. No, no se trata de eso. Lucas 8:18 dice: así que presten atención como oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, aún se les quitará aún lo que piensan que entienden. Amén. Amén. Número 2. Jesús habla las propias palabras de Dios. ¿Recuerdan, amados hermanos? Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sí lo han leído, cierto? Pues jamás habían escuchado a ninguno hablar como Jesús lo hacía, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué era lo que hacían los escribas? Los escribas simplemente habían convertido las enseñanzas de Jesús, es decir, toda la ley la habían convertido en enseñanzas religiosas. Y cada día, todos los días, añadían nuevas cosas. Yo conozco rabinos judíos en la ciudad de Bogotá y en esta ciudad. Y alguna vez, en una reunión que nos invitaron hace muchos años, escuché a un rabino decir que incluso había rabinos, amigos de él, que el sábado, en la celebración del Shabbat, que es el día sagrado para ellos, había judíos que si les timbraba el teléfono, no el celular, en ese tiempo todavía no habían llegado, les timbraba el teléfono, para no pecar con sus manos, iban y lo tocaban y movían la bocina con los codos para escuchar el teléfono a fin de no tocarlo con sus manos. Eso era lo que hacían los escribas. Añadir y añadir y añadir. Y eso es lo que ha hecho la religión y las religiones de este mundo, los sistemas religiosos de este mundo. Eso es lo que han hecho, añadir y añadir a las palabras verdaderas del Señor con el fin de excusarse para decir: mire lo santo que soy yo. Y al Señor ya sabemos que ni uno solo de nosotros lo podrá engañar jamás, porque el Señor lo único que quiere es nuestro corazón. Amén. Entonces debemos tener muy presente que su autoridad no era uno de los rasgos de su personalidad, ni ninguna técnica pedagógica, ni estrategias de manipulación, ni mucho menos técnicas de persuasión en comunicación. No, la causa es muchísimo más compleja que eso. Sus palabras son portadoras de autoridad y poder. Y dice Jesús, porque son las palabras de Dios. Amén. El vino fue a traer
las palabras de Dios Padre, del Dios que creó el universo. Y esas son las palabras que hoy nosotros estamos aquí recibiendo. Esas son las palabras de autoridad que el Señor está poniendo sobre nuestras vidas, que hoy le está hablando a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, y depende de nosotros cómo las estamos recibiendo. Cada uno de ustedes que está aquí presente conmigo está atento y está teniendo una actitud prevalente o irrelevante frente a la palabra que se está hablando en este recinto el día de hoy. Así era igual en esa época. Y por eso los guardianes llegaron con el mensaje: no lo arrestamos, porque es que nunca habíamos escuchado a un hombre que hablara como habló Jesús, con tanta autoridad. Amén. Amén. En Juan 12, del 49 al 50, Él dijo: yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. ¿Más claro? Perfectamente claro, ¿cierto, mis hermanos? Está hablándonos a nuestro espíritu y nos está diciendo: yo lo que vine a traer fue lo que el Padre me envió a decirles. Ustedes deben cambiar su manera de pensar, ustedes deben cambiar su manera de vivir, ustedes deben de andar dejando razonar todo lo que el mundo les ha enseñado y deben venir a razonar conmigo en la palabra para que tengan vida eterna. Amén. Amén. Es que el Señor dio la palabra para todo aquel que en Él crea. El Señor no dio la palabra para unos educados, para unos que se creen sabios. El Señor dio la palabra para todos. El gran libro es para todos. Y especialmente para todo aquel que en Él crea. Por eso Jesús dijo en Juan 8, 28 al 30. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Esas palabras que en ese momento el Señor estaba dejando salir por su boca, estaban tocando profundamente el corazón de la gente, y eso es lo que la palabra de Dios, que es como un martillo, hoy está saliendo hacia el corazón de cada uno de ustedes, y ustedes son los que la están recibiendo. Yo estoy aquí recibiéndola ya como por quinta o sexta vez este mismo mensaje. Porque yo me lo he predicado a mí mismo durante muchos días, en los últimos 15 o 20 días. Y mi corazón es tocado, y por eso me postro a orar, y por eso he llorado y he orado por cada uno de ustedes, para que este día, hoy 16 de junio, su corazón fuera tocado. Y yo rogué al Padre, pero yo no rogué porque yo lo quisiera hacer. Yo rogué porque Él puso en mi corazón que yo rogara por ustedes. ¿Entienden eso, mis hermanos? Amén. Y por eso es que debemos disponer nuestro corazón para recibir las palabras de poder y autoridad de nuestro Dios. En Juan 14, 24 dice: el que no me ama, no me obedece. Sencillo, ¿cierto? ¿Amo a Jesús? Entonces si lo amo, le obedezco.
Si lo amo, hago lo que Él dice. Y dice, y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Él vino a traer el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Pero nosotros lo vivimos rechazando. Nuestros familiares viven impidiéndonos. Acordémonos de eso. Familiares nuestros todos tenemos que rechazan el Evangelio, que rechazan la palabra del Señor, que cuando se les envía un mensaje dicen, no, yo estoy muy ocupado, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Habrá algo más importante que la vida eterna? ¿O es que no han podido entender que si no vamos a la vida eterna con Dios, vamos a la condenación eterna con las huestes espirituales de maldad, es decir, al infierno? ¿Eso no lo hemos entendido? ¿O es que acaso nos creemos dueños de la vida que tenemos hasta hoy? ¿Acaso sabemos si vamos a estar vivos esta noche? ¿O mañana o en 5 años? ¿Lo sabemos? ¿O acaso creemos que nosotros mismos nos podemos dar la salvación a nosotros mismos? ¿O tenemos el futuro nuestro y el de nuestros hijos y nuestras familias, lo tenemos ya perfectamente planeado y diseñado? Pues deben saber que no es así, porque hay un solo Dios, el que lo controla todo, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Número 3. Debemos oír las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús silencian los poderes sobrenaturales. Y yo creo que aquí sí les va a gustar más todavía. Las palabras de Jesús silencian los poderes sobrenaturales. Debemos saber que la autoridad de las palabras de Jesús no radica solo en el poder cautivador de la palabra revelada por Dios. Existe una dimensión mucho más alta, mucho más elevada, mucho más sobrenatural. Porque estas palabras son también portadoras de la suficiente fuerza para derrotar todos los poderes sobrenaturales. ¿Recuerdan? Una vez, cuando Jesús se encontró con un hombre poseído por un demonio, simplemente lo reprendió. Palabras de autoridad. ¿Y qué dijo? Cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El demonio lo dejó, salió. ¿Cómo salió? ¿Hizo algo especial el Señor? ¿Llevó algo especial? ¿Hierbas? ¿Cosas? No. Autoridad, palabra de Dios. Y la autoridad de la palabra de Dios quiere operar en ti también. No te sientas indigno de que la palabra de Dios opere en ti, porque si tú estás escuchando la palabra del Señor fue porque Él primero hizo algo para traerte, para que tú escucharas. No te trajiste tú a ti mismo. Dios santísimo, Dios todopoderoso, tenemos un Dios que es soberano, maravilloso, glorioso y precioso. En Marcos 1, 27 al 28 dice, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Amén. Amén. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos montones más de testimonios. Por ejemplo, en Marcos 8:3 curó la lepra, en Marcos 7:34-35 curó la sordera, en Marcos 9:28 al 30 curó la ceguera y más aún asombroso,
con una sencilla palabra de Cristo, resucitó a 3 personas de entre los muertos. En Marcos 5, 41 al 42 dice, y tomó la mano, y la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Amén. En Lucas 7, 14 a 15 dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd, ¿qué se lleva en un ataúd? Un muerto, ¿cierto? Un muerto. Dice, y se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¿Crees esto, iglesia? Amén. Amén. En Juan 11, 43, 44, que lo mencionamos hace unos 15 días, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó, salió de la tumba, y dice la Escritura que venía con todas las vendas con que le habían puesto la mortaja de muerto. ¿Y qué dijo? En la palabra dice que ordenó que le quitaran todas las vendas y lo dejaran ir. Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Por todo lo anterior, mis amados hermanos, definimos que las palabras de Jesús eran vida en más de un sentido. Podían contener vida física y además devolverla. Pero aún más que eso, y lo que es más importante para la iglesia de todos los tiempos, es que constituían el camino imprescindible para alcanzar la vida eterna. Es decir, solo hay un camino. Vida eterna no se obtiene a través de ningún sistema religioso. Jamás lo podremos obtener. Vida eterna se obtiene únicamente a través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que el apóstol dijo, y cuando oren y todo lo que hagan, háganlo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no como por allá hay iglesias que dicen, siempre proclaman y se levantan a orar y dicen en su nombre, en su nombre, en su nombre. ¿Cuál nombre? Y terminan orando otros diciendo, amado Señor. ¿Cuál Señor? Tenemos que pronunciarlo porque el Señor dijo, es en el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es en ese nombre es el que tiene poder. ¿Sabían ustedes que en esa región, en esa época, había muchos Jesús? Por eso Él lleva el Cristo, porque la palabra traducida de Cristo significa Mesías. Y cuando mencionaban Jesús Cristo o Jesucristo, estaban diciendo Jesús el Mesías. Y eso es lo que nosotros debemos decir. Porque yo puedo decir en el nombre de Jesús, ¿será Gutiérrez? ¿Será Pérez? No, es en el nombre de Jesucristo el Mesías. Amén. Amén. Eso debemos entenderlo. Eso debemos corregir. Habrá algunos que sí dicen en su corazón, en el nombre. Y en su corazón internamente están diciendo Jesús. Pero ¿para qué nos dio la boca el Señor? Amén. Amén. Sepan esto. Es maravilloso resucitar muertos, ¿cierto? Pero ¿de qué sirve resucitar si después se va a perder el alma en el infierno?
¿Dónde queda un milagro? ¿Dónde quedan esas iglesias que andan ofertándole milagros? Ofertándole que resucitaron muertos, ofertándole milagros, señales, maravillas. ¿Que el Señor las puede hacer? Claro que sí. Claro que sí. En mi vida personal ha hecho muchas cosas preciosas, pero no alardeamos de eso, porque ¿de qué sirve resucitar muertos si no estamos permaneciendo en el camino como el Señor quiere? Lo más valioso de las palabras de Jesús y la razón más importante de escucharlo es que sus palabras nos dan vida eterna. Amén. Amén. ¿Tú tienes ya esa vida? ¿Tienes ya esa vida eterna? Si no la tienes, es tiempo de que le pidas al Señor que toque tu corazón profundamente y lo cambie, porque Él es el que lo puede hacer. Amén. ¿Recuerdan? Una vez cuando Jesús había terminado de impartir algunas duras enseñanzas, porque Él también habló duro. Muchos dicen, a mí no me gusta ir a esa iglesia, porque es que no hablan sino de pecado, porque es que allá no mencionan sino pecado. Pero el Señor Jesús también habló duramente, y Él dijo, hipócritas. Él dijo muchas cosas a los fariseos. Y hubo un momento en que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Entonces en Juan 6, del 66 al 68, dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso tú debes escuchar a Jesús. ¿A dónde iremos? Porque es que el Señor es el que tiene palabras de vida eterna. Es más importante la palabra de vida eterna que una pensión, o que un carro, o que una casa, o que una finca, o que un viaje, o que un posgrado, o que un título. ¿Es más importante eso que la vida eterna? No podemos menospreciar. Y por eso el Señor, cuando llama a un pueblo y lo forma como un pueblo suyo y lo llama o le pone el nombre que ahora lleva su nombre, es decir, nosotros los cristianos, lo que no saben los otros es que cuando llegamos al camino y entregamos nuestra vida al Señor y nos rendimos a Él, Él es el que empieza a suplir nuestras necesidades y ahora Él es nuestro patrón, ahora es nuestro amo, ahora es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, ahora es nuestro Dios todopoderoso y por eso descargamos todas nuestras cargas en Él y Él nos guía en el camino para que se haga su santa y su perfecta voluntad. Eso es lo que muchos no entienden. Jesús confirmó entonces el criterio de Pedro. Ahí en Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces vamos ahí al siguiente punto. Todo el que quiera tener vida eterna debe escuchar sus palabras. Amén. Amén. Todo el que quiere. ¿Tú quieres tener vida eterna? Amén. ¿Seguro tú quieres tener vida eterna? Yo quiero, ya la tengo, gracias al Señor. Eso es lo que todos, esa es la voluntad de Dios, que todos tengamos vida eterna y que no nos vayamos para el infierno. Ahora, ¿cómo dan las palabras de Jesús vida eterna? Yo sé que tú te estás preguntando eso. ¿Cómo dan las palabras de Jesús vida eterna? Y la respuesta es simple. La vida eterna nos es dada al creer en Él. Amén.
Por eso quiere que escuchemos sus palabras. Juan 6:40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ahí está confirmando el Señor su eterna palabra. Es tan tierno, es tan precioso, es tan hermoso nuestro Dios, que no nos pone ninguna cota de religión para decirnos vístase así, póngase así para que sea salvo. No, nosotros no necesitamos vestirnos de ninguna manera especial. Sigamos vistiéndonos como nos vestimos, prudentemente, decorosamente, con pensamientos renovados, pero no necesitamos posturas religiosas para creer en Él, porque Él dijo: todos vendrán al camino haciendo la voluntad de mi Padre, y todos los que vean a su Hijo y crean en Él tendrán vida eterna. Amén. ¿Si ven lo sencillo? ¿Complicado? No, no es complicado. Es creer, es confiar, es avanzar en Él. La razón por la que las palabras de Jesús conducen a la vida eterna es porque despiertan dicha fe. Él es el que produce ese despertar. Estas palabras hoy se están pronunciando y están saliendo por esta boca que Dios está usando, pero están llegando al corazón de cada persona aquí en este lugar, y esas palabras están despertando esa dicha fe. En algunos ya fue despertada hace mucho tiempo y su fe se está nutriendo, su fe está creciendo, su fe se está alimentando, pero en algunos hasta este momento sus ojos espirituales empiezan a ser abiertos y empiezan a tener una dicha especial que antes no tenían. Por tanto, creer en Jesús no es el resultado de batir una varita mágica. Es el producto de escuchar la palabra de Dios a través de su Hijo. Amén. Amén. Las palabras de Jesús, siguiente punto, entonces despiertan la fe. Una de las palabras más importantes de Cristo fue la de sembrar semillas en 4 tierras. ¿Se acuerdan de las tierras? Que aquí hablamos mucho acerca de las tierras. La semilla que representaba la palabra, que representa la palabra. Un tipo de tierra era el camino transitado, ¿se acuerdan? Donde las semillas caen y los pájaros se las comen. Jesús lo explica de la siguiente manera en Lucas 8:12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Y ahí hay varias cositas que reflexionar. Muchos escuchan este mensaje y les resbala, pero aquí dice varias cosas. La palabra del Señor vino y por el comienzo la creyeron, pero en la versión Reina Valera dice que vinieron los afanes de este mundo y el diablo y se robó el mensaje de la palabra. Pero dicen algunos, no, es que el diablo no existe. La palabra de Dios dice que sí existe. La palabra de Dios dice que es el enemigo de los hijos de Dios y que tratará de robarlos, matarlos, asesinarlos y destruirlos. Y por eso es que nosotros debemos venir al camino, porque tenemos una familia, tenemos unos hijos, y mire ya cómo están pretendiendo hacer leyes allá en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, para destruir a nuestros niños, mis amados. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor y recibamos nuestra instrucción, porque nosotros en esta iglesia tenemos un grupo de niños importante y nuestros niños tienen que ser protegidos, pero tú como papá, como sacerdote de tu casa, como pastor de tu casa, escogido por Dios, tienes que velar por ellos e instruirlos, enseñarlos en el temor de Dios y en estas palabras que producen vida eterna y salvación. Amén.
Eso es algo que todos nosotros debemos tener entendidos. No podemos caminar por la vida creyendo que otro los protegerá, creyendo que se hará una ley que protegerá a los niños. Mire lo que está sucediendo. Ahí les envié el mensaje, no sé si lo vieron, el hombre perro. ¿Sí lo vieron? El que se convirtió en dálmata, él ahora quiere ser dálmata. La mujer gato. No, eso es. La Escritura dice que llegarán tiempos peligrosos. ¿Sí? Ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos y tú tienes una familia. O vas a tener una familia, o te vas a dejar llenar de temor y no vas a tener hijos, que porque estos tiempos son peligrosos, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios lo tiene todo bajo control y a sus hijos los protegerá, los guardará y los llevará en bien hasta su regazo, el día final. Todo esto que estamos hablando hoy, mis amados hermanos, nos demuestra que Jesús ve su palabra como la clave para creer y ser salvo. Si desaparece la palabra, desaparece la fe en Jesús. Y si fe en Él, no habrá salvación ni vida eterna. Y algunos se la toman a la ligera y dicen, se contentan con ir únicamente el domingo a la iglesia, pero ningún día de la semana ni oran, ni creen, ni leen la palabra, ni se congregan virtualmente, ni siquiera. Y creen que son salvos. Y el Señor dice que es permaneciendo en el libro, porque las palabras de Él tienen vida eterna. Entonces lo primero que tenemos que nosotros aprender a hacer es a escuchar las palabras de Cristo. ¿Cuándo? Todos los días, porque todos los días son peligrosos, todos los días nos podemos alejar de Él. Después se cree en Él y entonces viene la vida eterna. Pero primero debemos escuchar la palabra todos los días. Debo creerlas, debo ponerlas en práctica, debo vivir comiendo su palabra todos los días, porque cuando yo la como, de mi corazón atesorada allí la palabra, empiezan a salir palabras que son generadoras de vida. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Juan 15, 24. Juan 5, 24 para los que toman nota. La causa de que las palabras de Jesús despiertan la fe en Él es que nos revelan quién es realmente y lo que hace para que obtengamos vida eterna. Hay algo que Él hace. Hay algo que, por ejemplo, en este momento está sucediendo aquí. Las palabras se están pronunciando. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Jesús son las que están saliendo por esta boca. Y esas palabras, repito, están yendo y están guardándose en el corazón de algunos que las están recibiendo. Y están llenándose de gozo. Todavía no lo ven, pero esa semilla empieza a dar fruto en un momento predeterminado por Dios, porque te amó primero, porque por eso murió en la cruz, porque por eso resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Amén. Amén. Vemos la gloria de Jesús y toda la grandeza de su obra por medio de su palabra. Pero no todos la ven. Algunos oyen sus palabras, pero no las escuchan como verdaderas, sino que dudan de ellas. Hay algunos que dicen, no, mentira, eso no lo creo. Algunos otros, aquí está el diablo susurrándoles a sus oídos, diciéndoles, eso que están diciendo allá es mentira. Compruébelo usted por la palabra. Compruébelo usted por la palabra.
Ponga a prueba a Dios mismo. Usted lo puede poner a prueba. Compruebe que la vida nueva en Cristo es verdadera. Eso lo puede usted comprobar en su trabajo, en su familia, como padre, como sacerdote, como esposo, como pastor de su casa. Compruébelo, póngalo a prueba y verá que Dios es real, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta la profundo del hueso, hasta la médula del hueso, dicen algunas versiones, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos son los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Por eso Jesús dijo que algunos no creerían y por eso Él dijo que les hablaría en parábolas, porque viendo no verían y oyendo no entenderían. Pero nos preguntamos, ¿por qué no oyen y por qué no creen? Él mismo lo dijo en Juan 8:37. Procuran matarme porque no tienen lugar para mí mi mensaje en su corazón. ¿Ve? El mensaje de Jesucristo hoy está teniendo lugar en tu corazón. Amén. Amén. Los que no reciben el mensaje de Jesucristo tienen el corazón seco, de tal manera que cuando Él habla, lo que dice no encaja, no entra a sus corazones. Esto nos muestra que existe una cierta disposición a las palabras de Jesús anterior. Antes de que las escuchemos, el Señor ya tiene un pueblo. Tal como Él dijo, tengo un pueblo. Y tal como le dijo a Elías, ahí tengo 7,000 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal. Él se ha proveído a sí mismo. Por eso es que tú debes vivir orando. Por eso es que tú debes vivir confiando, como hemos predicado todos estos domingos. Por eso es que tú debes vivir aferrado, aferrada a Él. Por eso es que la palabra de Dios debe reinar en tu hogar. Para que no venga el ladrón, para que no venga el ratero, el que quiere robarse las economías de las familias, para que no venga a destruir, para que no venga a traer homosexualismo y toda clase de perversiones a los hogares, para que no entre el mal a tu casa. Por eso es que debemos vivir aferrados a la palabra del Señor, porque eso es lo que llamamos la vida nueva. Esa es la vida nueva que nosotros vivimos. Pero hay gente que cree que vida nueva es tener para tomar, que es tener mujeres, que es practicar el adulterio, la pornografía, toda clase de pecados. Creen que eso es vida, así como los de ayer están celebrando que ganó Bucaramanga. ¡Qué bueno que haya ganado Bucaramanga! ¡Qué bueno que hayan gritado! Pero ¿por qué no le gritan al Señor, gloria a Dios? Que Él es el que sí verdaderamente da vida eterna. Ya hoy no tienen sino una estrella. Santa Fe tiene 9. ¿Ve? Entonces ya se les pasó la dicha porque no tienen sino una. Ya en las entrevistas ayer estaban diciendo, Bucaramanga me cambió la vida. ¿Un partido de fútbol cambia la vida de alguien? No, Dios santo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 18:37, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y hay personas que oyen las palabras de Jesús por primera vez y corren presurosos a sus pies. Ellos han sido predispuestos por Jesús para que escuchen la verdad. Oír la voz de Jesús produce vida nueva, Amén. vida eterna, salvación, reconciliación, perdón de pecados. ¿Qué más necesitamos? Después de eso,
todo alrededor cambia. Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitan les será dado por añadidura. Punto siguiente. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Juan 8:47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ahí dice algo terrible. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Pero este no es el caso de esta iglesia, ¿cierto? Aquí todos estamos escuchando la palabra de Dios con gozo y con alegría y la recibimos con gusto. Amén. Eso significa que la condición que algunos tienen como pecadores caídos les impide oír la verdad, pero nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos confesado que Jesús es el Señor, venimos a Él en arrepentimiento y tenemos reconciliación y encontramos la vida nueva, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro espíritu y empezamos a caminar con Él como Él desea y nos nace de corazón empezar a hacer su voluntad. Y el matrimonio empieza a embellecerse. El matrimonio ya no es 50 para allá y 50 para el otro lado, sino que ahora el matrimonio empieza a embellecerse y la familia Dios la pone en un lugar especial, precioso, maravilloso. Y todo eso no proviene sino de Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. Porque debemos saber esto. Las palabras del Señor debemos escucharlas todo el tiempo porque nuestra tendencia siempre será al egoísmo. Siempre será al egoísmo de extrema derecha. Siempre será creernos radicales. Dejemos de asistir 2 semanas o 1 semana a la iglesia y verá que le llega la visita pastoral o lo llama cualquier hermano de la iglesia y lo primero que va a levantarse es a decir, qué pena, estoy ocupado. Porque empieza a enfriarse. Por eso debemos permanecer siendo cristianos de extremo cielo, con nuestra mirada puesta en el Señor Jesús todos los días de nuestra vida, porque la contaminación que el mundo envía todos los días a nuestros oídos, a nuestros ojos, nos quiere pervertir la palabra que ha sido plantada en nuestro corazón. Nuestra tendencia es llevar nuestra vida, cada uno, como bien le parezca. Y esa tendencia es con la que tenemos que luchar todos los días. Todos los días. Por eso es que caemos. Por eso es que nos golpeamos, por eso es que perdemos, por eso es que llegan los ladrones, los estafadores. Y lo más terrible es que llegamos a creer que esa es la vida y no nos damos cuenta del gran error y estamos negando las palabras de Jesús cuando nos negamos a escuchar y cuando decimos yo todo lo tengo bajo control. No, el único que lo tiene bajo control, todo es nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso es que el Señor nos enseña que confiemos en Él. Y por eso es que nos exige que le escuchemos. Amén. En Lucas 10, 21 al 22 dice: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. Mis amados hermanos, tenemos un enorme privilegio.
Dios nos quiere llevar a alturas espirituales que nosotros no conocemos. Hoy llegaste a una altura espiritual y Dios quiere llevarte a otra. ¿Entiende eso? Hoy tienes una comunión con el Señor. Hoy quieres llegar y llegas a una comunión espiritual y Dios empieza a darte dirección, empieza a endulzar tu corazón, a apasionarlo por Él. Pero debes saber esto, no es suficiente. Ahí viene un periodo de prueba, como una sequedad espiritual. Pero el Señor te está probando y si pasas esa prueba, te lleva a otro nivel. Y allá en ese otro nivel tú descubres una grandeza gloriosa más grande del Señor, más maravillosa, más preciosa y deseas más. Lo anhelas más. Y es cuando tú empiezas a decirle con tu boca, Padre, apasioname por ti. Padre, enamórame de ti. Quiero saber más de ti. Y el Señor empieza a hacerlo. El Señor quiere llevarte a alturas espirituales que tú no conoces. Quiere que tú vivas una vida sobrenatural. Esa es la bendición que todos necesitamos de manera urgente. La bendición que haga Dios espacio en nuestro corazón para que cada día venga y nos llene. Para que cada día Él, nosotros suplicándole a Él, que toque profundamente en nuestro corazón, entonces se abra un espacio más para que su gloria venga y se deposite en nuestro ser para que crezcamos como Él quiere. Porque Él no quiere una iglesia, sino solo santa, pura, sin mancha y sin arruga. Entonces es tiempo de ser entendidos en escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, mis hermanos, no nos tomemos más a la ligera el evangelio de la verdad que nos da vida eterna. En Juan 10:27 nos dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amén, iglesia. Amén. Por lo anterior, Jesucristo me exige que le escuche. ¿Están de acuerdo?